Ok, entonces una vez más, bienvenidos y vamos a entrar en agenda, ¿no? Inicialmente, un proyecto de fibra debería tener varias características, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que tener lo que es planos, catálogos, seguir relativamente algunas normas de diseño. eh, en lo que es el proyecto como tal, tendríamos que ir desde lo que sería ver que efectivamente sirve o necesitamos ese proyecto, lo que sería un survey, una encuesta, pasando por protocolos de aceptación y un programa de construcción, el cual tiene que ser obviamente supervisado, ¿no? Entonces, si vemos varias etapas, bueno, tendríamos lo que es la parte de factibilidad, hablaríamos lo que es la ingeniería de procesos, la parte básica luego una vez a detalle, ya lo que le llamamos en el estado acá, proyecto a diseño final, adquirimos los materiales, realizamos el trámite para encontrar permisos y autorizaciones y finalmente luego de la construcción vamos a lo que sería la puesta en marcha. Lo que es el trayecto como tal, pues tendríamos una interfaz con la computadora, ¿no? Lo que es el OLT o el equipo de luz terminal, un panel de conexiones, ¿no? OLN, ¿no? Orbital Line Network. Luego tendríamos lo que sería el cable como tal de la fibra óptica, otro panel de conexiones para el otro extremo, un cable de interconexión y el equipo de luz, ¿no? Que estaríamos hablando ya el terminal donde estaría el proveedor, ¿no? O si quieren verlo al revés, podría ser un enlace punto a punto también, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos que realizar el diseño mediante planos, ¿no? Generalmente esto está colocado dentro de un área urbana, entonces ahí ya están regulados donde son parques, bloques, calles, edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente luego de que se ha hecho el survey, vamos a ver el lugar donde se requiere, por ejemplo, interconexiones, consolas, armario, etcétera, ¿no? Y todavía se tiene bastante tendencia de trabajar con redes híbridas, coaxial, fibra. No solamente fibra o solamente coaxial como antes. No, también tenemos la opción de trabajar coaxial UTP, por ejemplo, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Llegamos hasta la casa, por ejemplo, en lo que es cable coaxial o hasta la cuadra y terminamos con cable UTP. Otra, digamos, con fibra directa a la casa, ¿no? Que es FTTH, y de ahí repartimos dentro de un edificio, una casa con cable UTP. Entonces, hay varias opciones en ese sentido. Lo que son los cálculos es muy similar a lo que hemos visto ya anteriormente en otro tipo de conectores. Fíjense que si hablamos de potencia máxima en cada fibra, tendría que ser mayor a las atenuaciones y tendríamos que ponerle, bueno, una relación de ganancia también que podríamos tener, ¿no? Ganancia obviamente de amplificadores no regeneradores. Esto tendría que ser, bueno, mayor que la sensibilidad del fotodetector, ¿no? Mínima potencia que vamos a requerir para que sea, ¿no? Entonces, inicialmente tendríamos la pérdida que da por los conectores, la pérdida que da por los empalmes o fusiones de fibra, un margen de seguridad y, bueno, obviamente la que es más crítica, que sería la atenuación misma del medio multiplicado por la longitud, ¿no? Entonces, porque generalmente nos van a dar en dBs por kilómetro. Siempre se hace un cálculo en borrador. Vamos a ver este, por ejemplo, un garabato de unos compañeros de hace años y atrás, ¿no? Entonces decimos
la atenuación en tantos decibelios por kilómetro de la fibra. Cada empalme vamos a tener aproximadamente 0.3 dB como máximo. Empalme de conector 0,5 dB. Entonces, utilizando la misma formulita hace un rato, encontramos 410 dB, ¿no? Es un tramo que tendríamos entre La Paz y Desaguadero, ¿no? Luego tomamos en cuenta cantidad de postes, cantidad de empalmes. Tendríamos desviaciones adicionales de conector etapas en este caso. Entonces tendríamos 27 empalmes, ¿no? Estaríamos tomando en cuenta un 10% más de cable, entonces estaríamos hablando de 117 kilómetros, ¿no? Estaríamos sumándolos a los 11.7, que sería el 10%, por si acaso de cable, y entonces tendríamos 128, 130, digamos, ¿no? La pérdida total del enlace, tomamos en cuenta con esa parte adicional por si acaso, y ya. Eso sería, por ejemplo, un cálculo en borrador. El proyecto como tal, bueno, hemos dicho que entre las consideraciones que teníamos que tener es, por ejemplo, por dónde va a pasar la fibra, ¿no? Para ello necesitamos lo que serían planos y el aprovechamiento de recursos técnicos y económicos, ¿no? Entonces, eso lo llamamos una consideración de ingeniería, ¿no? Que sería apoyada en estudios de campo y establecer reglas a seguir para el desarrollo del proyecto, ¿no? Además, como acabamos de ver hace un momento, indirectamente va a definir costos y tiempos de ejecución. Lo que son materiales, bueno, cada producto debe regular una especificación que esencialmente los proveedores garantizan, ¿no? Y todo debe tener una especificación técnica también, ¿no? Ahí, por ejemplo, teníamos, a ver, voy atrás, los sujetadores, en este caso en forma C, y tendremos terminadores de fibra donde vamos a tener enrollada la misma después de que ha sido separada. Especificaciones de cable de fibra, por ejemplo. Especificaciones de terminadores en racks de fibra. Aquí tenemos cada uno de los terminadores y, bueno, sus respectivas posiciones. Los terminales como tal, adaptadores de referencia, los racks y cómo sería el cableado mismo de la fibra, en este caso fibra hasta la casa. Los cables externos, por ejemplo, en este caso para mejorar la sujeción, tiene un testigo que va a estar colgado al mismo cable, ¿no? Y tendríamos también que tomar en cuenta un pequeño resumen del proyecto donde damos más de una especificación, un estándar, por ejemplo, aquí con 3 estándares estamos hablando, distintos, y distintas posibilidades que tienen cada uno de ellos. En lo que es la construcción como tal, se tendría que tomar en cuenta un documento para poder realizar luego la supervisión. Esto forma parte del contrato de la construcción como tal también, ¿no? Entonces, para ahí vamos a ver que efectivamente se está cumpliendo, cubriendo plazos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este tramo es una parte ya submarino, ¿no? Ahí hablamos del método de tendido específicamente de instalación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sería por posteado en este caso y con una riel en movimiento. En este otro caso estamos trabajando con un riel estacionario y es a través de un dinamómetro que vamos a ir jalando el cable. Hay varios tipos de tendido, ¿no? Por ejemplo, la técnica tradicional de tirado, ¿no? Con una mayor fricción. O también la técnica del jetting que está ahí, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? Que tiene menor fricción y se maneja por corrientes de presión de aire, ¿no? Entonces aquí se va chupando, si se puede llamar la fibra, va, ¿no?, atravesando el tubo hasta llegar obviamente al final, ¿no? Lo que mostramos hace un rato, cables submarinos.
cada lugar se trabaja con amplificadores. Y bueno, la parte de control del proyecto, ¿no? Por ejemplo, lo que sería precauciones de seguridad, donde habríamos de documentos para iniciar el proyecto, comprobar la calidad de materiales, comunicaciones durante la obra, procedimientos de verificaciones, reportes de avance, en lo que es control, por ejemplo, en documentos tendríamos que sí o sí tener lo que es contrato, especificaciones técnicas, planos, programas físicos de obra, características especiales del proyecto como tal, si es, por ejemplo, vamos a atravesar un monte o vamos a ir a través de un túnel, etcétera, ¿no? Permisos de construcción y obviamente seguir normas tanto internacionales como reglamentos locales, ¿no? Por ejemplo, lo que es comprobación de calidad de materiales, tendríamos que tomar, por un lado, de dotación en planta y otro mediante un proveedor calificado, ¿no? Por ejemplo, eso va desde los patch cords. En lo que es el seguimiento, tendríamos una prueba mediante reportes de verificación de parámetros de almacén y manejar los productos mediante documentos de salida del almacén, ¿no? Eso es esencialmente también seguir cómo se hace el traslado, ¿no? Por ejemplo, ahí están lanzando mal la fibra, no se tendría que lanzar nunca así. El manejo tendría que ser colocando la fibra de manera correcta también, ¿no? Tambor no echado, ahí se daña la fibra, ¿no? En lo que es el estilo final, ¿no? Proteger, por ejemplo, de inclemencia del tiempo mientras está guardando la fibra en la construcción, ¿no? En la parte de almacenaje. En lo que es aceptación y revisión de la red de manera física, ¿no? Y que se cumpla lo que es el presupuesto que hemos calculado. También tomar en cuenta lo que sería el cierre del proyecto y una memoria técnica, siempre y cuando se acabe un proyecto en cualquier área, y obviamente fibra no es la excepción, deberíamos tener una memoria que nos muestra que efectivamente hemos hecho eso, ¿no? Por ejemplo, en la revisión física, efectivamente que estemos manejando herrajes, eh, lo que es guardas de fibra, en el manejo de terminadores y racks, comportamiento, ¿no? De cada uno de los elementos de red, ¿no? De la fibra como tal, los conectores, los patch cords y bueno, hacer mediciones que efectivamente muestran que está funcionando, ¿no? Tanto en empalmes como fusiones. Y lo que sería el punto en cada terminador de red, ¿no? Por ejemplo, en este caso en un rack estamos revisando, ¿no? También en los terminales en campo, igual, ¿no? A través de OTDRs. Y cumplir, como decíamos, el presupuesto, ¿no? Eso se va a hacer a través de mediciones que vamos a hacer en persona el próximo mes, ¿no? Tendríamos las pérdidas, por ejemplo, el manejo de lo que serían los cables. Y bueno, cuando hablamos de nuevas tendencias, estaríamos hablando especialmente redes hasta la casa y hasta el bloque, ¿no? Distribución de lo que sería no solamente red IP, sino también lo que es canales de TV. Y bueno, eso sería lo que teníamos planificado para ahora. No sé si hay alguna consulta, en todo caso estamos prestos para responderla.